Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre El segundo sexo, una obra escrita por Simone de Beauvoir que cambió profundamente la manera de pensar las relaciones entre hombres y mujeres. Más que un libro sobre feminismo en sentido estricto, es una relación filosófica sobre la libertad, la identidad y la forma en que la sociedad construye aquello que considera femenino. De hecho, desde el inicio, la autora plantea una pregunta clave sobre cómo se ha definido históricamente a las mujeres como un grupo distinto y subordinado dentro de la humanidad. Una de las ideas centrales de la autora aparece en una de sus frases más conocidas: no se nace mujer, se llega a serlo. Con esta frase, Simone de Beauvoir explica que muchas características asociadas a las mujeres no son naturales, sino aprendidas. Es decir, lo que entendemos como feminidad no es un destino biológico, sino una construcción social que se forma a través de la educación, la cultura y las expectativas sociales. Desde esta perspectiva, como señala Toril Moy en su análisis, la propuesta de Beauvoir no consiste en definir qué es ser mujer, ni qué es una mujer, sino en mostrar cómo esa identidad ha sido producida históricamente dentro de relaciones de poder. La autora también escribe: la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer, no en sí misma, sino con relación a él. Esta cita es importante porque muestra cómo históricamente las mujeres han sido vistas como algo secundario, como si existieran únicamente en función de los hombres. En otras palabras, no han sido el punto de partida de la definición de lo humano, sino una variación de él. Por ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que el valor de una mujer dependía de ser esposa, madre o cuidadora, mientras que los hombres eran vistos como individuos completos por sí mismos. Esto refuerza la idea de que lo masculino ha sido tratado como lo universal. Simone de Beauvoir critica esa idea porque limita la identidad femenina a ciertos roles ya establecidos. En este sentido, Nancy Bauer explica que el segundo sexo no solo describe desigualdades, sino que muestra cómo el pensamiento filosófico tradicional también ha participado en su construcción. Además, el libro muestra cómo estas ideas empiezan desde la infancia. A las niñas muchas veces se les enseña a ser obedientes, delicadas y complacientes, mientras que a los niños se les impulsa más hacia la autonomía y la seguridad. Esto hace que la desigualdad no aparezca como algo abrupto, sino como algo que se aprende de manera gradual y cotidiana. Aunque actualmente las cosas han cambiado en algunos aspectos, todavía existen muchas presiones sociales relacionadas con cómo debe comportarse una mujer, cómo debe verse o qué decisiones debería tomar sobre su vida. Por eso este libro sigue siendo vigente, porque nos hace cuestionar cosas que normalmente vemos como naturales, pero que en realidad son construcciones sociales que se reproducen sin ser cuestionadas. Uno de los conceptos principales dentro del texto es la idea de la mujer como el otro. Simone de Beauvoir explica que históricamente el hombre ha sido considerado como el centro y la medida de todo lo que comprendemos como humano, mientras que la mujer fue colocada en una posición secundaria. Esta relación es natural, sino más bien estructural, porque define quién representa lo universal y quién queda como la excepción. Ella lo resume con la siguiente frase: él es el sujeto, él es lo absoluto y ella es lo otro. Con esto, la autora quiere decirnos que los hombres fueron vistos como el modelo universal de la humanidad, mientras que las mujeres eran definidas únicamente en relación a ellos. No se trata solo de diferencia, sino de una jerarquización. Uno define y el otro es definido. Esto puede notarse de manera muy puntual hoy en día. Muchas veces se sigue esperando que las mujeres se adapten a tiempos, a emociones, a metas personales, a planes de vida, a las necesidades de otras personas, como si su propia autonomía fuera relativa, negociable o no tan importante. Otra cita muy importante que nos habla sobre esto dice: la representación del mundo, como el mundo mismo, es obra de los hombres. Ellos lo describen solamente desde su punto de vista. Esta idea sigue siendo muy vigente, porque durante mucho tiempo las experiencias femeninas fueron ignoradas o minimizadas. Muchas decisiones sociales, políticas y culturales fueron tomadas principalmente desde perspectivas masculinas, lo cual influye en la forma en que se construyen las normas sociales e interactuamos persona con persona hoy en día. Desde una perspectiva de género, esto ayuda mucho a entender por qué las mujeres crecemos sintiendo que debemos cumplir con expectativas muchas veces contradictorias: ser exitosas, vernos perfectas,
cuidar de los demás, pero al mismo tiempo no sobresalir, molestar o cuestionar de más. Como señalan los estudios contemporáneos de la autora Butler, la diferencia sexual no solo describe los cuerpos, sino organiza las normas sociales que regulan lo que se considera aceptable o no aceptable dentro de la sociedad. Simone de Beauvoir también habla sobre la independencia económica. Ella consideraba que depender completamente de otra persona limita la libertad individual, porque la autonomía material condiciona la posibilidad de elegir la propia vida. Esto sigue siendo muy relevante hoy en día. Actualmente, todavía existen muchas desigualdades laborales, económicas, entre hombres y mujeres. Muchas veces, las mujeres seguimos enfrentando menores salarios, menores oportunidades o una carga desproporcionada de trabajo, doméstico, de cuidado y meramente laboral. Y esto también afecta nuestras capacidades de decisión. El libro también cuestiona cómo la sociedad juzga la forma distinta de sexualidad femenina y masculina. Conductas que suelen ser aceptadas en hombres frecuentemente son duramente criticadas en mujeres, lo que refuerza la idea de que la libertad no se distribuye de la misma manera. Por eso, el segundo sexo no habla solo de leyes, derechos, sino también de desigualdades silenciosas con las que todos hemos crecido. Hay algo muy importante de esta obra. Simone de Beauvoir no solo denuncia desigualdades, sino que también reflexiona cómo la libertad es una condición fundamental de la existencia humana. Ella plantea que todas las personas deberían tener la posibilidad de construir su propia identidad sin estar limitadas por expectativas impuestas por el género. Como sabemos, pues sin que la sociedad determine de antemano lo que alguien debe ser. De hecho, pues una de las frases que mejor refleja esto es: toda opresión crea un estado de guerra. Entonces, con esta idea, Beauvoir explica que cuando un grupo es limitado, subordinado constantemente, inevitablemente aparecen tensiones, conflictos y pues formas de resistencia, que incluso que no son siempre visibles de manera directa. Entonces, ante esta otra cita muy poderosa nos dice que el problema de la mujer siempre ha sido un problema de hombres. Y esto muestra algo muy fuerte, porque históricamente las mujeres muchas veces no pudimos decidir sobre aspectos fundamentales de nuestra vida, porque eran otros quienes definían qué era correcto para nosotras, no solo en lo legal, sino también en lo simbólico, quien tiene la autoridad para pues definir la realidad. Entonces, si lo pensamos desde hoy, esto se conecta con debates actuales como pues derechos reproductivos, la violencia de género, la libertad sexual o la participación política. Y en el fondo pues sigue existiendo la pregunta de quién tiene el control sobre las decisiones de nosotras las mujeres. Pero el libro no solo habla pues en general de las mujeres, también invita a pensar cómo los estereotipos afectan a los hombres, porque ambos crecen dentro de roles rígidos que limitan la forma en que pueden expresar emociones, deseos o incluso vulnerabilidad. Y algo muy importante, Beauvoir deja claro que la igualdad no significa que todas las personas deban ser iguales entre sí. Significa que todas deberían tener el mismo derecho a decidir sobre su vida sin que el género sea una limitante, algo que nos limite por completo. Entonces, por eso creemos que esta obra sigue siendo muy importante, porque ayuda a reconocer desigualdades que a veces parecen invisibles de lo normalizadas que están, y también pues nos invita a reflexionar sobre cómo construir las relaciones más libres, más empáticas y más justas. Pero justo, más allá de denunciar desigualdades, el segundo sexo funciona como una advertencia. Las estructuras sociales no desaparecen solo porque se reconozcan, es decir, se siguen reproduciendo de formas sutiles en el lenguaje, la educación y las expectativas cotidianas. Entonces, en este sentido, la pregunta que deja abierta no es solo qué es ser mujer, sino qué tan libres somos realmente para definirnos fuera de las categorías que heredamos, ¿no? Y quizás su mayor fuerza está justo ahí, no en dar respuestas definitivas, sino en impedir que las respuestas se vuelvan definitivas.